Bueno, vamos a leer la Apología de Sócrates de Platón. Primera parte. Defensa de Sócrates. Ciudadanos atenienses, ignoro qué impresión habrán despertado en vosotros las palabras de mis acusadores. Han hablado de forma tan seductora que, al escucharla, casi han conseguido deslumbrarme a mí mismo. Sin embargo, quiero demostraros que no han hecho ninguna cosa que se ajuste a la realidad, aunque de todas las falsedades que han urdido, hay una que me dejó llena de asombro. La que dice que tenéis que precaveros de mí y no dejarnos embaucar, porque soy una persona muy hábil en el arte del hablar. Y ni siquiera la vergüenza les ha hecho enrojecer ante la sospecha de que les voy a desmascarar con ellos y no con unas simples palabras, a no ser que ellos consideren orador habilidoso al que solo dice y se apoya en la verdad. Si es eso lo que quieren decir. Gustosamente he de reconocer que soy orador, pero jamás en el sentido y en la manera usual entre ellos, aunque vuelvo a insistir en que poco, por no decir nada, han dicho que sea verdad. Y por Zeus, que no les seguiré el juego compitiendo con frases redondeadas ni con bellos discursos bien estructurados, como es propio de los de su galaña, sino que voy a limitarme a decir llanamente lo primero que se me ocurra, sin rebuscar mis palabras, como si, como si de una improvisación se tratara, porque estoy tan seguro de la verdad de lo que digo que tengo bastante con decir lo justo de la manera que sea. Por eso, que nadie de los aquí presentes espere de mí hoy otra cosa, porque, además, a la edad que tengo sería ridículo que pretendiera presentarme ante vosotros con rebuscados parlamentos, propios más bien de los jovenzuelos con ilusas aspiraciones de medrar. Tras este preámbulo, debo haceros y un muy serio una petición, y es la que no me exijáis que use en mi defensa un tono y estilo diferente al que uso en el ágora, curioseando entre las mesas de los cambistas en cualquier sitio donde muchos de vosotros me habéis oído. Si estáis, si estáis advertidos, después no alborotéis por ello, pues esta es mi situación. Hoy es la primera vez que en mi larga vida compadezco ante un tribunal de tanta categoría como este. Así que, y lo digo sin rodeos, soy un extraño a los usos de hablar de aquí se estilan. Y si en realidad fuera uno de los tantos extranjeros que residen en Atenas, me consentiríais, e incluso excusaríais al que hablara con la expresión y acento propios de donde me hubiera criado. Por eso debo rogaros, aunque creo tener el derecho de exigirlo, que no os fijéis si no os importa mi manera de hablar y de expresarme, que no dudo de que las habrá mejores y peores, y que, por el contrario, pongáis atención exclusivamente en si digo cosas justas o no, pues en eso, pues en esto, en el juzgar consiste la misión del juez, y en decir la verdad la del orador. Así, pues, lo correcto será que pase a defenderme. En primer lugar, de las primeras acusaciones propaladas contra mí por mis antiguos acusadores. Después pasaré a contestar las más recientes. Todos sabéis que, tiempo ha, surgieron detractores míos que nunca dijeron nada cierto, y es a estos a los que más temo, incluso más que el propio Anitos y a la de su comparsa, aunque también esos sean de cuidado. Pero lo son más atenienses los que tomando a muchos de vosotros desde niños os persuadían y me acusaban mentirosamente, diciendo que hay un tal Sócrates sabio que se ocupa de cosas celestes, que investiga todo lo que hay debajo de la tierra y que hace más fuerte el argumento más débil. Estos son, de entre mis acusadores, a los que más temo, por la mala fama que me han creado y porque los que les han oído están convencidos de que quieran investigar tales asuntos tampoco creían que existan dioses. Y habría de añadir que estos acusadores son muy numerosos y que me están acusando desde hace muchos años, con la agravante de que se dirigieron a vosotros cuando erais niños o adolescentes y por ello más fácilmente manipulables, iniciando un auténtico proceso contra mí aprovechándose
de que ni yo y ni nadie a los que hubiera podido defenderme estaban presentes. Y lo más desconcertante es que ni siquiera dieron la cara, y por lo que es imposible conocer todos sus nombres, a excepción de cierto autor de comedias. Esos, pues, movidos por envidias y jugando sucio, trataron de convenceros para que una vez convencidos fuerais persuadiendo a otros. Son indiscutiblemente difícil de desenmascarar, pues ni siquiera es posible hacerles subir a este estrado para que den la cara y puedan ser interrogados, por lo que me veo obligado, como vulgarmente se dice, a batirme contra las sombras y a refutar sus argumentos sin que nadie me replique. Convenid, pues, conmigo, que dos son los tipos de acusadores con los que debo enfrentarme. Unos, los más antiguos, y otros, los que me han acusado recientemente. Por ello, permitidme que empiece por desembarazarme. Primero, de los más antiguos, pues fueron sus acusaciones las que llegaron antes de vuestro conocimiento y duran mucho más tiempo que las recientes. Aclarando esto, es preciso que pase iniciar mi defensa para intentar extirpar de todas vuestras mentes esa difamación que durante tanto tiempo os han alimentado. Y debo hacerlo en tan poco tiempo como se me ha concebido. Esto es lo que pretendo con mi defensa, confiado en que redunde en beneficio mío y en el vuestro, pero no se me escapa la dificultad de la tarea, sin embargo, que la causa tome los derroteros que sean gratos a los dioses. Lo mío es obedecer a la ley y abogar por mi causa. Remontémonos, pues, desde el principio para ver qué acusación dio origen a esta mala fama de que gozo y que ha dado pie a Meletos para iniciar este proceso contra mí. La verdad es, oh atenienses, que no tengo nada que ver con tales cuestiones, y reto a la inmensa mayoría para que recordéis si en conversaciones me habéis oído discutir o examinar sobre tales asuntos. Incluso que os informéis los unos de los otros, entre todos los que me hayan oído alguna vez, publiquéis vuestras averiguaciones, y así podréis comprobar que el resto de las acusaciones que sobre mí se han propalado son de la misma calaña. Pero nada de cierto hay en todo esto, ni tampoco si os han contado que yo soy de los que intentan educar a la gente y que cobran por ello. También puedo probar que esto no es verdad. Y no es que no me encuentre hermoso el que alguien sepa dar lecciones a los otros. Si lo hago como Gorgias de Leontinos, o prodigos de Zeus o Hipias de Élide, que van de ciudad en ciudad fascinando a la mayoría de los jóvenes y a muchos otros ciudadanos que podrían escoger libremente y gratis la compañía de muchos de ciudadanos y que, sin embargo, prefieren abandonarles para escogerles a ellos para recibir sus lecciones por las que deben pagar y más que darles agradecidos. Y me han contado que corre por ahí uno de esos sabios natural de Paros, que precisamente ahora está en nuestra ciudad. Coincidió que me encontré en el hombre que más dinero se ha gastado con estos sofistas, incluso más el solo que todos los demás juntos. A este que tiene dos hijos, como sabéis, le pregunté: Calias, si en lugar de estar preocupados por dos hijos, los estuvieras por el amanestramiento de dos portillos o dos novillos, nos sería fácil, mediante un jornal, encontrar un buen cuidador. Este debería hacerlos aptos y hermosos, según posibilitara su naturaleza, y seguro que escogerías al más experto conocedor de caballos o a un buen labrador. Pero puesto que son hombres, ¿a quién han pensado confiarlos? ¿Quién es el experto en educación de las aptitudes propias del hombre y del ciudadano? Pues me supongo que lo tienes todo bien estudiado. Por mor de esos dos hijos que tienes, ¿hay alguien preparado tal menester? Claro que lo hay, respondió. ¿Quién? ¿Y de dónde? ¿Y cuánto cobra? Le acosé. Oh, Sócrates, se llama Evenos, es de Paros y cobra 5 minas. Y me pareció que ese tal Evenos puede sentirse feliz si de verdad posee este arte y enseña de forma tan convincente.
pues si yo poseyera este don, me satisfaría y orgullosamente lo proclamaría, pero en realidad no entiendo nada sobre eso. ¿Acaso ante eso alguno de vosotros me interpele? Pero entonces, Sócrates, ¿cuál es tu auténtica profesión? ¿De dónde han surgido esas sabidurías sobre ti? Porque si no te dedicas a nada que se salga de lo corriente y sin meterte en lo que no te concierne, no se habría originado esta pésima reputación y tan contradicciones versiones sobre tu conducta. Explícate de una vez para que todos tengamos que darnos nuestra propia versión. Esto sí me parece razonable y sensato, y por ser cuerdo, voy a contestarlo. Para dejar bien claro de dónde han surgido esas imposturas que me han hecho acreedor de una notoriedad tan molesta, escuchadlo. Quizá alguno se crea que me tomo a la guasa. Sin embargo, estad seguro que solo os voy a decir la verdad. Yo he alcanzado este popular renombre por una cierta clase de sabiduría que poseo. ¿De qué sabiduría se trata? Ciertamente de una sabiduría propia de los humanos, y en ella es posible que lo sea sabio, mientras que, por el contrario, aquellos a los que acabo de aludir quizás también sean sabios, pero en relación a una sabiduría que quizás sea extrahumana, o no sé con qué nombre calificarla. Hablo así porque yo, desde luego, esa no la poseo, ni sé nada de ella, y el que propale lo contrario miente o lo dice para denigrarme. Atenienses, no arméis barullo, porque parezca que me estoy dando autobombo. No voy a contaros valoraciones sobre mí mismo, sino que os voy a remitir a las palabras que alguien merece vuestra total confianza y que versan precisamente sobre mi sabiduría, si es que poseo alguna. Y cual sea su índole, os voy a presentar el testimonio del propio dios de Delfos. Conocéis sin duda a Querefonte, amigo mío desde la juventud, compañero de muchos de los presentes, hombre democrático, con vosotros compartió el destierro y con vosotros regresó. Bien conocéis con qué entusiasmo y tortudez emprendía sus empresas. Pues bien, en una ocasión, mirad a lo que se atrevió. Fue a Delfos a hacer una especial consulta al oráculo, y os vuelvo a pedir la calma, oh atenienses, y que no me alborotéis. Le preguntó al oráculo si había en el mundo alguien más sabio que yo, y la pitocina respondió que no había otro ser superior. Toda esta historia la puede avalar el hermano de Querefonte, que aquí presente, pues sabéis que él ya murió. Veamos con qué propósito os traigo la relación de estos hechos, mostraros de dónde arrancaron las calumnias que me han caído sobre mí. Cuando fui conocedor de esta opinión del oráculo sobre mí, empecé a reflexionar. ¿Qué quiere decir realmente el Dios? ¿Qué significa este enigma? Porque yo sé muy bien que sabio no soy. ¿A qué viene, pues, el proclamar que lo soy yo, que soy, y que él no miente? No solo es cierto, sino que incluso ni las leyes del cielo se lo permitirían. Durante mucho tiempo me preocupé por saber cuáles eran sus intenciones y qué quería decir en verdad. Más tarde, con mucho desagrado, me dediqué a descifrarlo de la siguiente manera. Anduve mucho tiempo pensativo y al fin entré en una casa en uno de nuestros conciudadanos que todos tenemos por sabio, convencido que este era el mejor lugar para dejarlo esclarecido al inicio. Pues pensé, este es más sabio que yo, y tú decías que yo era el más que todos. No me exijáis que diga su nombre, baste con decir que se trataba de un renombrado político, y al examinarlo, ved, lo, ved ahí lo que experimenté. Tuve la primera impresión de que parecía mucho más sabio que otros, y que, sobre todo, él se lo tenía creído, pero en realidad no lo era. Intenté hacerle ver que no poseía la sabiduría que él presumía tener. Con ello no solo me gané su inquina, sino también la de sus amigos, y partí diciéndome
Para mis cabales, ninguno de los dos sabemos nada, pero yo soy el más sabio, porque yo, por lo menos, lo reconozco. Así que pienso que en este pequeño punto, justamente, sí que soy mucho más sabio que él, que lo que no sé, tampoco presumo saberlo. Y de allí pasé a saludar a otros de los que gozaban aún de mayor fama que el anterior, y llegué a la misma conclusión. Y también me malquisté con él y con sus conocidos, pero no desistí. Fui entrevistando uno tras otro, consciente de que solo me acarrearía nuevas enemistades, pero me sentía obligado a llegar hasta el fondo para no dejar sin esclarecer el mensaje del Dios. Debía llamar a todas las puertas de los que se llamaban sabios con tal de descifrar las incógnitas del oráculo. Y voto al perro. Y juro por y juro porque estoy empezando a sacar a la luz la verdad, que esta fue la única conclusión. Los que eran reputados o se consideraban a sí mismos como los más sabios, fue a los que encontré más carentes de sabiduría, mientras que otros, que pasaban por inferiores, los superaban. Permitid que os relate cómo fue aquella mi peregrinación que, cual emulación de los trabajos de Hércules, llevé a cabo para asegurarme de que el oráculo era irrefutable. Tras los políticos, acosé a los poetas, me entrevisté con todos, con los que escriben poemas, con los que componen ditirambos o practican cualquier género literario, con la persuasión de que, de que ahí sí me encontraría totalmente superado por ser yo muchísimo más ignorante que uno cualquiera de ellos. Así pues, escogiendo los que me parecieron sus mejores sombras, les iba preguntando qué querían decir. Intentaba descifrar el oráculo y, al mismo tiempo, ir aprendiendo algo de ellos. Pues sí, ciudadanos, me da vergüenza deciros la verdad, pero hay que decirla. Cualquiera de los allí presentes se hubiera explicado mucho mejor sobre ellos que sus mismos autores. Pues pronto descubrí que la obra de los poetas no es fruto de la sabiduría, sino de ciertas dotes naturales, y que escriben bajo la inspiración, como les pasa a los profetas y adivinos que pronuncian frases inteligentes y bellas, pero nada es fruto de su inteligencia, y muchas veces lanzan mensajes sin darse cuenta de lo que están diciendo. Algo parecido opino que ocurre con el espíritu de los poetas. Sin embargo, me percaté de que los poetas, a causa de este don de las musas, se creen los más sabios de los hombres, y no solo en esas cosas, sino en todas las demás, pero que, en realidad, no lo eran. Y me alejé de allí, convencido de que también estaba por encima de ellos, lo mismo que ya antes había superado a los políticos. Para terminar, me fui a buscar de los artesanos, plenamente convencido de que yo no sabía nada, y y que en estos encontraría muchos y útiles conocimientos. Ciertamente que no me equivoqué. Ellos entenderían en cosas que yo desconocía, por tanto en este aspecto eran mucho más expertos que yo sin dudas. Pero pronto descubrí que los artesanos adolecían del mismo defecto que los poetas, por el hecho que dominaban bien una técnica y realizaban bien un oficio. Cada uno de ellos se creía entendido no solo de esto, sino en el resto de las profesiones, aunque se tratara de cosas muy complicadas, y esta petulancia, en mi opinión, echaba a perder todo lo que sabían. Estaba hecho un lío, porque intentando interpretar el oráculo me preguntaba a mí mismo si debía juzgarme tal como me veía, ni sabio de su sabiduría, ni ignorante de su ignorancia, o tener las dos cosas que ellos poseían. Y me respondí a mí mismo y al oráculo, que me salía mucho más a cuenta permanecer tal cual soy. En fin, oh atenienses, como resultado de esta encuesta, por un lado, me he granjeado muchos enemigos y odios profundos enconados como los haya, que han sido causa de esta aureola de sabio con que me han adornado y que han encendido tantas calumnias. En efecto, quienes asisten accidentalmente a algunas de mis tertulias se imaginan quizás que yo presumo de ser sabio, pero en aquellas cuestiones en que someto examen a otros, pero, en realidad, solo el Dios es sabio, y lo que quiera decir el oráculo es solo que la sabiduría humana poco o nada vale ante su sabiduría.
y si me ha puesto a mí como modelo es porque se ha servido de mi nombre como para poner un ejemplo, como si dijera, entre vosotros es el más sabios, oh hombres, aquel que como Sócrates ha caído en cuenta de que en verdad su sabiduría no es nada. Por eso sencillamente voy de acá para allá, investigando en todos los que me parecen sabios, siguiendo la indicación del dios para ver si encuentro una satisfacción a su enigma, ya sean ciudadanos atenienses o extranjeros, y cuando descubro que no lo son, contribuyo con ello a ser instrumento del dios. Ocupado en tal menester, da la impresión de que me he dedicado a vagar y he dilapidado en mi tiempo, descuidando los asuntos de la ciudad e incluso los de mi familia, viviendo en la más absoluta pobreza por preferir ocuparme del Dios. Por otra parte, ha surgido un grupo de jóvenes que me siguen espontáneamente, porque disponen de más tiempo libre, por proceder de familias acomodadas, disfrutando al ver cómo someto interrogatorios a mis interlocutores, y que en más de una ocasión se han puesto ellos mismos a imitarme examinando a las gentes. Y es cierto, que han encontrado un buen grupo de personas que se pavonean de saber mucho pero en realidad poco o nada saben, y en consecuencia los ciudadanos examinados y desembaucados por esto se encorajinan contra mí, y no contra sí mismos, que sería lo más lógico. Y de aquí nace el rumor de que corre por ahí un cierto personaje llamado Sócrates, de lo más siniestro y malvado, corruptor de la juventud de nuestra ciudad. Cuando alguien les pregunta qué enseña en realidad, no saben qué responder, pero para no hacer el ridículo echan mano de los tópicos sobre los nuevos filósofos, que investigan lo que hay sobre el cielo y bajo la tierra, que no creen en los dioses, y que ellos saben hostigar para hacer más fuertes los argumentos más débiles. Todo ello antes de decir la verdad, que es una y muy clara, que tienen un barniz de saber, pero que en realidad no saben nada de nada, y como en mi opinión son gente susceptible y quisquillosa, amén de numerosa, que cuando hablan de mí se apasionan y acaloran, pues tienen los oídos llenos de calumnias graves, durante largo tiempo alimentadas. Entre esto es de donde han surgido Meletos y sus cómplices, Anitos y Lincoln, Meletos en representación de los resentidos poetas, Anitos en defensa de los artesanos y políticos, y Lincoln en pro de los oradores. Así pues, me maravilla, como ya dije antes, de que en el poco tiempo que se me otorga para mi defensa fuera capaz de desvanecer calumnias tan bien arraigadas. Esta es, oh atenienses, la pura verdad de lo sucedido, y os he hablado sin ocultar ni disimular nada, sea importante o no. Sin embargo, estoy seguro que con ello me estoy granjeando nuevas enemistades. La calumnia me persigue y estas son sus causas. Y si ahora o en otra ocasión queréis indagarlo lo sello, os confirmarán que es así. Por lo que hace referencia a las acusaciones aducidas por mis primeros detractores, como lo dicho basta para mi defensa ante vosotros. Segunda parte. Nuevas acusaciones. Ahora, pues, toca defenderme de Meletos, el honrado y entusiasta patriota de Meletos, según él mismo se confiesa, y con él del resto de mis recientes acusadores. Veamos cuál es la acusación jurada de estos. Y ya que es la segunda vez que nos las encontramos, démosle un texto como a la primera. El acta diría así: Sócrates es el culpable de corromper a la juventud, de no reconocer a los dioses de la ciudad y, por el contrario, sostiene extrañas creencias y nuevas divinidades. La acusación es esta. Pasemos, pues, a examinar cada uno de los cargos que se me acusa. Primeramente, de que corrompo a la juventud. Yo afirmo, por el contrario, que el que delinque es el propio Meletos, al actuar tan a la ligera en asuntos tan graves como es convertir en reos ciudadanos honrados, abriendo un proceso capa de hombre de pro y simulando estar preocupado por problemas de que jamás le han preocupado. Y que esto sea así, voy a intentar haceroslo ver. Acércate, Meletos, y respóndeme.
¿No es verdad que es de suma importancia para ti que los jóvenes lleguen a hacer lo mejor posible? Ciertamente. ¡Ea! Pues, y de una vez, explica a los jueces aquí presentes quién es el que los hace mejores, porque es evidente que tú lo sabes, ya que dices tratarse de un asunto que te preocupa, y, además, presumes de haber descubierto al hombre que los ha corrompido, que, según dices, soy yo, haciéndome compadecer ante un tribunal para acusarme. Vamos, pues, diles de una vez quién es el que los hace mejores. Veo, Meletos, que sigues callado y no sabes qué decir. ¿No es esto vergonzoso y una prueba suficiente de que a ti jamás te han inquietado estos problemas? Pero vamos, hombre, dinos de una vez quién los hace mejores o peores. Las leyes. Pero, si no es eso lo que te pregunto, amigo mío, sino cuál es el hombre, sea quien sea, pues da por supuesto que las leyes ya se conocen. Ah, sí, Sócrates, ya lo tengo. Esos son los jueces. ¿He oído bien, Meletos? ¿Qué quieres decir? ¿Que estos hombres son capaces de educar a los jóvenes y hacerlos mejores? Ni más ni menos. ¿Y cómo? ¿Todos? ¿O unos sí y otros no? Todos sin excepción. ¡Por Hera! Que te expresas de maravilla. Qué grande es el número de los benefactores que según tú sirven para este menester. Y el público aquí asistente también hace mejores o peores a nuestros jóvenes, también. Y los miembros del consejo, esos también. Veamos, aclárame una cosa. ¿Será entonces Meletos los que se reúnen en la asamblea, los asambleístas, los que corrompen a los jóvenes? ¿O también ellos en su totalidad los hacen mejores? Es evidente que sí. Parece pues evidente que todos los atenienses contribuyen a hacer mejores a nuestros jóvenes. Bueno, todos menos uno, que soy yo. El único que corresponde a nuestra juventud. ¿Es eso lo que quieres decir? Sin lugar a dudas. Grave es mi desdicha. Si esa es la verdad, ¿crees que sería lo mismo si se tratara de domar caballos y que todo el mundo menos uno fuera capaz de domesticarlos y que uno solo fuera capaz de echarlos a perder? O más bien no es todo lo contrario, que uno solo es capaz de mejorarlos o muy pocos y que la mayoría en cuanto los montos pronto los envician. ¿No funciona así, Meletos? En los caballos y en los restos de animales sin duda. ¿Estéis o no estéis de acuerdo, Anitos y tú? Qué buena suerte la de los jóvenes si solo uno pudiera corromperlo y el resto ayudarles a ser mejores. Pero la realidad es muy otra. Y se ve demasiado que jamás te han preocupado tales cuestiones, y que son otras las que te han motivado que me hicieran compadecer ante este tribunal. Pero por Deus, dinos todavía, ¿qué vale más? ¿Vivir entre ciudadanos honrados o entre malvados? Hombre, responde, que tampoco te pregunto nada del otro mundo. ¿Verdad que los malvados son una amenaza y que pueden acarrear algún mal hoy o mañana a los que conviven con ellos? Sin lugar a duda. ¿Existe algún hombre que prefiera ser prejuiciado por sus vecinos o todos prefieren ser favorecidos? Sigue respondiendo, honrado Meletos, porque además la ley te exige que contestes. ¿Hay alguien que prefiera ser dañado? No, desde luego. Veamos pues. Me has traído hasta aquí con la acusación de que corrompo a los jóvenes y de que los hago peores. ¿Y esto lo hago voluntaria o involuntariamente? Muy a sabienda de lo que haces, sin lugar a duda. Y tú, Meletos, que aún eres tan joven, me superas en experiencia y sabiduría, hasta tal punto de haberte dado cuenta de que los malvados producen siempre algún prejuicio a las personas que tratan y los buenos algún bien. Y me consideras en tal grado de ignorancia que no sepa si convierto en malvado a alguien de los que trato diariamente, corriendo el riesgo de recibir a la par algún mal de su parte y que incluso haga este daño tan grande de forma intencionada. Esto, Meletos, a mí no me lo haces creer, y no creo que encuentres quien se lo trague. Yo no soy el que corrompe a los jóvenes, y en caso de serlo,
sería involuntariamente y, por tanto, en ambos casos te equivocas o mientes. Y si se probara que yo los corrompo, desde luego tendría que concederse que lo hago de manera involuntaria, y en este caso la ley ordena advertir al presunto autor privado, instruirle y amonestarle, y no de buenas a primeras llevarle directamente al tribunal, pues es evidente que una vez advertido y entrado en razón dejaría de hacer aquello que inconscientemente dicen que estaba haciendo. Pero tú has rehuido siempre y encontrado conmigo, aunque fuera solo para conversar o para corregirme, y has optado por traerme directamente aquí, que es donde debe traerse a quienes mereces un castigo, y no a los que te agradecerían una corrección. Es evidente, Meletos, que no te preocupan, no te han importado ni mucho ni poco estos problemas que dices que te preocupan. Aclaremos algo más. Explícanos cómo corrompe a los jóvenes. No es si seguimos la acta de la denuncia enseñando a no honrar los dioses que la ciudadanía venera y sustituyendo por otras divinidades. ¿Será por esto por lo que corrompo? Precisamente eso es lo que afirmo. Entonces, y por esos mismos dioses de los que estamos hablando, explícate con claridad ante los jueces y ante mí, pues hay algo que no acabo de comprender. O yo enseño a creer que existen algunos dioses y, en este caso, en modo alguno soy ateo ni delinco, o bien dices que no creo en los dioses del Estado, sino en otros diferentes, y por eso me acusas o más bien sostienes que no creo en ningún dios y que además estas ideas las inculco a los demás. Eso mismo digo, que tú no aceptas ninguna clase de dioses. ¡Ah! Sorprendente, Meletos. ¿Para qué dices semejantes extravagancias? ¿O es que no consideres dioses del sol y la luna como creen el resto de los hombres? Por Zeus, sabed, os jueces, lo que dice. El sol es una piedra y la luna es tierra. ¿Te crees que estás acusando a Anaxágoras y mi buen Meletos? ¿O desprecias a los presentantes hasta el punto de considerarlos tan poco eruditos que ignoren los libros de Anaxágoras el Clazomenio, llenos de tales teorías? Y más aún, los jóvenes van a perder el tiempo escuchando de mi boca los que pueden aprender por menos de un dracma, comprándose estas obras en cualquiera de las tiendas que hay junto a la orquesta, poder reírse después de Sócrates si éste pretendiera presentar como propias estas afirmaciones, sobre todo y además siendo tan destinadas. Pero por Júpiter, tal impresión te ha causado que crees que yo no admito a los dioses absolutamente ningún dios. Sí, y también por Zeus, tú no crees en dios alguno. Increíble cosa que les dices, Meletos, tan increíble que ni tú mismo acabas de creértela. Me estoy convenciendo, atenienses, de que este hombre es un insolente y un temerario, y que en un arrebato de intemperancia propio de su juventud y reflexión ha presentado esta acusación. Se diría que nos está formulando un enigma para probarnos. A ver si este Sócrates tan listo y sabio se da cuenta de que le estoy tendiendo una trampa, y no solo a él, sino también a todos los aquí presentes, pues en su declaración yo veo claramente que en ella se contradice. Es como si dijera, Sócrates es culpable de no creer en dioses, pero cree que los hay. Decidme pues, si esto no parece una broma y de muy poca gracia. Examinad conmigo, atenienses, el por qué me parece que dice esto. Tú, Meletos, responde, y a vosotros. Como ya os llevo advirtiendo desde el principio, os ruego que prestéis atención, evitando cuchicheos, porque sigo usando el tipo de discurso que es habitual en mí. ¿Hay algún hombre en el mundo, oh Meletos, que crea que existen cosas humanas, pero que no crea en la existencia de hombres concretos? Que conteste de una vez y que deje de escabullarse refunfuñando. ¿Hay alguien que no crea en los caballos, pero sí que admita por el contrario la existencia de cualidades esquinas? ¿O quien no crea en los flautistas, pero sí que haya un arte de tocar la flauta? No hay nadie, amigo mío. Y puesto que no quieres o no sabes contestar, yo te responderé por ti. Para el resto de la asamblea, ¿admites o no? Y contigo el resto.
que puedan existir divinidades sin existir al mismo tiempo dioses y genios concretos, imposible. Qué gran favor me has hecho con tu respuesta, aunque haya sido arrancada a regañadientes. Con ellas afirmas que yo creo en cualidades divinas, nuevas o viejas, y que enseño a creer en ellas, según tu declaración sostenida con juramento. Luego, tendrás que aceptar que también creo en las divinidades concretas. No es así. Puesto que callas, debo pensar que asientes. Y ahora prosigamos el racionamiento. ¿No es verdad que tenemos la creencia de los genios son dioses o hijos de dioses? ¿Estás de acuerdo, sí o no? Lo estoy. En consecuencia, si yo creo en las divinidades como tú reconoces y las divinidades son dioses, entonces queda bien claro que tú pretendes presentar un enigma y te burlas de nosotros, pues afirmas, por una parte, que yo no creo en los dioses y por otra que yo creo en los dioses, puesto que creo en las divinidades. Y si estas son hijas de los dioses, aunque fueran sus hijas bastardas, habidas de amanazamientos con ninfas o con cualquier otro ser, como se acostumbra decir, ¿quién de entre los sensatos admitiría que existen hijos de dioses, pero que no existen dioses? Sería tan disparatados como admitir que pueda haber hijos de caballos y de asnos, o sea, mulos, pero que negar al mismo tiempo que existen caballos y asnos. Lo que pasa, Meletos, es que o bien pretendías quedarte con nosotros probándonos con tu enigma, o que de hecho no habías encontrado nada realmente serio de qué acusarme, y dudo que encuentres algún tonto por ahí con tal poco juicio que piense que una persona pueda creer en demonios y en dioses y al mismo tiempo no creer en demonios o dioses o genios. Es absolutamente imposible. Así pues, creo haber dejado bien en claro que no soy culpable. Si nos tenemos a la acusación de Meletos, con lo dicho basta y sobra. Tercera parte. Conducta de Sócrates. Pero, como he dicho machaconamente, hay mucha animadversión contra mí, y son muchos los que la sustentan. Podéis estar seguros de que eso sí es verdad. Y eso es lo que va a motivar mi condena. No esas incongruencias de Miletos y Anitos, sino la malevolencia y la envidia de tanta gente, cosas que ya han hecho perder demasiadas causas o hombres de bien y que las seguirán perdiendo, pues estoy seguro de que esta plaga no se detendrá contra mi condena. Quizá alguno de vosotros en su interior me esté recriminando: ¿no te avergüenza, Sócrates, verte metido en estos líos a causa de tu ocupación que te está llevando al extremo de hacer peligrar tu propia vida? A esto les respondería, y muy convencido por cierto: te equivocas completamente, amigo mío. Un hombre con un mínimo de valentía no debe estar preocupado por esos posibles riesgos de muerte, sino que debe considerar solo la honradez de sus acciones si son frutos de un hombre justo o injusto, pues según tu razonamiento habría sido vida indigna la de aquellos semidioses que murieron en Troya, sobre todo el hijo de la diosa Tetis, para quien contaba tan poco la muerte. Sabía que vivir vergonzosamente esto despreciaba tanto los peligros que, en su ardiente deseo de matar a Héctor para vengar la muerte de su amigo Patroclo, no hizo caso a su madre, la diosa, cuando le dijo: hijo mío, si vengas tu muerte de tu compañero Patroclo y matas a Héctor, tú mismo morirás, pues tu destino está unido al suyo. Al contrario, tuvo a poco la muerte y el peligro, temiendo mucho más el vivir cobardemente que el morir por vengar a un amigo. Replicó: prefiero morir aquí mismo, después de haber castigado al asesino, que seguir vivo, objeto de burla y desprecios, siendo carga inútil de la tierra, arrastrándome junto a las cóncavas naves. Se preocupó, pues, de los peligros y de la muerte. Y así debe ser, atenienses, quien ocupa un lugar de responsabilidad por así creerse que es mejor, o bien porque a ella le han colocado lo que tienen en autoridad, debe mantenerse firme resistiendo los peligros, sin tener en cuenta para nada la muerte ni otro tipo de preocupaciones, excepto su propia honra. Así pues, vergonzosa y mucho peor sería mi conducta si yo, que siempre permanecía en el puesto que mis jefes me asignaron, que afronté el riesgo de morir como tantos de otros hicieron,
obedientes a la estrategia que vosotros elegisteis en las campañas de Botitnea, Anfípolis y de Lión. Ahora que estoy plenamente convencido de que es un Dios el que me manda a vivir buscando la sabiduría, examinándome a mí mismo y a los demás, precisamente ahora me hubiera dejado de vencer por el miedo a la muerte o cualquier otra penuria y hubiera desertado del puesto designado. Sería sin discusión mucho más deshonroso y con ello sí que me haría merecedor de alguien que me arrastrara ante tribunales de justicia por no creer en los dioses, porque desobedecía al oráculo, por temer a la muerte y por creerme sabio sin serlo. En efecto, el temor a la muerte no es otra cosa que creerse sabio sin serlo. Es presumir de saber algo que se desconoce, pues nadie conoce qué sea la muerte, ni si, en definitiva, se trata del mayor de los bienes que pueda acaecer a un ser humano. A pesar de ello, los hombres la temen como si en verdad supieran que es el peor de los males. ¿Y cómo no va a ser reprensible esta ignorancia por la que uno afirma lo que no sabe? Pero yo, atenienses, quizá también en este punto me diferencio del resto de los mortales, y si me obligara a decir en qué soy más sabio, me atrevería a decir esto. Me siento más sabio porque, desconociendo lo que en verdad acaece en el Hades, no presumo saberlos. Antes, por el contrario, sé y me atrevo a proclamar que es malo y vergonzoso vivir injustamente y desobedecer a un superior, sea Dios o sea hombre. Temo, pues, los males que sé positivamente que son tales, pero las cosas que no sé si son bienes o males no las temeré ni rehugiré a afrontarlas. Así que, aunque me absolvierais desestimando las acusaciones de Anitos, que ha exigido mi comparencia ante este tribunal y ha pedido mi condena a muerte, diciéndoos que si salía absuelto, vuestros hijos correrían el peligro de practicar mis enseñanzas y todos caerían en la corrupción. Si a mí, después de todo esto, me dijerais, Sócrates, nosotros no queremos hacer caso a Anitos y te absolvemos, pero con la condición de que no molestes a los ciudadanos y abandones tu filosofar. Si en otra ocasión te encontramos ocupados en tales menesteres, entonces te condenamos a morir. Si vosotros me absolvierais con esa condición, os replicaría, agradezco vuestro interés y aprecio atenienses, pero prefiero obedecer ante el Dios que a vosotros. Y mientras tenga aliento y las fuerzas no me fallen, tened presente que no dejaré de inquietaros con mis interrogatorios y de discutir sobre todo lo que me interese, con cualquiera que me encuentre, a la usanza que ya os tengo acostumbrados. Y aún añadiría, oh, tú, hombre de Atenas y buen amigo, ciudadano de las polis más grande y renombrada por su intelectual y su poderío, ¿no te avergüenza de estar obsesionado por aumentar al máximo tus riquezas, y con ello tu fama y honores, y de descuidar las sabidurías de la grandeza de tu espíritu, sin preocuparte de engrandecerlas? Y si alguno de vosotros me lo discute y presume de preocuparse por tales cosas, no les dejaré marchar, ni yo me alejaré de su lado, sino que le someteré a mis preguntas y le examinaré, y si me parece que no están en posesión de la virtud, aunque afirme lo contrario, le haré reproches porque valoro en poco o en nada lo que más me estima merece, y a ello prefiere las cosas más viles y despreciables. Este será mi modo de obrar con todo aquel que se me cruce por nuestras calles, sea joven o viejo, forastero o ateniense, pero preferentemente con mis paisanos, por cuanto tenemos una sangre en común. Sabed esto, es lo que me manda Dios. Enteraos bien, estoy convencido de que no ha acaecido nada mejor a estas polis que mi labor al servicio del Dios. En efecto, yo no tengo otra misión ni oficio que el de ambular por las calles para persuadir a los jóvenes y ancianos de que no hay que inquietarse por el cuerpo ni por las riquezas, sino, como ya os dije hace poco, por conseguir que nuestro espíritu sea lo el mejor posible, insistiendo que la virtud no viene de las riquezas, sino al revés, que las riquezas y el resto de bienes y la categoría de una persona vienen de la virtud, que es la fuente de bienestar para uno y para el bien público. Si por decir esto corrompo a mis jóvenes, mi actividad debería ser condenada por prejudicial.
perjudicial. Pero si alguien dice que yo enseño otras cosas, se engaña y pretende engañaros. Resumiendo pues, oh ateniense, creáis anitos o no le creáis, me absolváis o me declaréis culpable, yo no puedo actuar de otra manera, aunque 1000 veces me condenarais a morir. No os pongáis nerviosos, atenienses, y dejad de alborotar, por favor, como es repetido tantas veces, para que podáis escucharme, pues sigo convencido de que os beneficiaréis si no me interrumpís. Tengo que añadir, aunque algo que quizás os provoque tanto que tengáis que manifestaros gritando, pero evitadlo si podéis. Si me matáis por ser lo que soy, no es a mí a quien castigáis ni infringís el más mínimo daño, sino a vosotros mismos. Pues a mí, ni Meleto ni Anitos pueden ocasionarme ningún mal, aunque se lo propusieran. ¿Cómo pueden hacerlo si estoy plenamente convencido de que un hombre malvado jamás puede perjudicar a un hombre justo? No niego que puedan lograr mi condena a muerte, el destierro o la pérdida de derechos ciudadanos, penas que para muchos de ellos puedan tratarse de grandes malos, pero yo pienso que no lo son de modo alguno. Más bien creo que es mucho peor hacer lo que él hace ahora, intentar condenar a un hombre inocente. Por eso estoy muy lejos de lo que alguno quizás haya creído, de que estoy intentando hacer mi propia defensa. Muy al contrario, lo que hago es defenderos a vosotros para que al condenarme no cometáis un error desafiando el don de Dios. Porque si me matáis, difícilmente encontraréis otro hombre como yo, a quien el Dios ha puesto sobre la ciudad, aunque el símil parezca ridículo, como el tábano que se posa sobre el caballo, remolón pero noble y fuerte, que necesita un aguijón para arriarle. Así creo que he sido colocado sobre esta ciudad por orden del Dios, para teneros alertas y corregiros sin dejar de estimular a gente deambulando todo el día por las calles y plazas. Un hombre como yo no lo volveréis a encontrar, atenienses, por lo que si me hicierais casos, me conserváis, sí, enojados y como sobresaltados por el aguijón de un molesto tabano, dóciles a las instrucciones. Danitos, me matáis impulsivamente de una fuerte palmada, pensaréis el resto de vuestra vida tranquilos, sin que nadie perturbe vuestros sueños, a no ser que el Dios preocupado por vosotros os mande otro como yo. Os podéis convencer de que yo soy un don de Dios para esta ciudad por lo siguiente. No parece muy humano el que haya vivido descuidado de todos mis asuntos e intereses, que durante tantos años haya tenido abandonados mis bienes, y en cambio haya estado siempre ocupándome de lo vuestro, interesándome para que cada uno se ocupe del bien y de la virtud como si yo fuese padre o hermano mayor, y si de estas actividades sacara alguna ganancia e hiciera estas extorsiones mediante paga, aún tendría algún sentido que justificaría lo que hago, pero vosotros mismos podéis comprobar que a pesar de tantos reproches acumulados contra mí por esta cartera de acusadores, no ha tenido el atrevimiento de insinuar que yo haya cobrado alguna vez remuneración alguna, y de que estoy diciendo la verdad, presento al mejor y al más fidedigno de los testigos, mi pobreza y la de los míos. Quizás encontréis un contrasentido el que yo me haya pasado la vida exhortando a los ciudadanos en privado y que me haya metido en tantos líos sin haberme atrevido a intervenir en la vida pública ni a participar en vuestras asambleas por el bien de la ciudad. La explicación está en lo que me habéis oído decir tantas veces y en tan diversos sitios. Se da en mí una voz manifestación divina o de cierto genio que me sobreviene muchas veces. Incluso se habla de ella en las acusaciones de Meletos. Aunque sea en tono despectivo, es una voz que me acompaña desde la infancia y se me hace sentir para aconsejarme algunas lecciones, pero jamás para impulsarme a emprender otras. Esta es la causa que me ha impedido intervenir en la política, cosa que me ha desaconsejado,
Creo, yo, muy razonablemente, por lo que habéis muy bien, si me hubiera metido en la política hace tiempo ya que estaría muerto. Y, y así no habría sido útil ni a vosotros ni a mí mismo. Y no os irritéis contra mí porque os diga la verdad. Una vez más, no hay nadie que pueda salvar su vida si se opone con valentía a vosotros o a cualquier otra asamblea y se empeña en impedir las múltiples injusticias e irregularidades que se cometen en cualquier ciudad. En consecuencia, quien quiera luchar por la justicia debe tener muy presente, si quiere vivir muchos años, que se conforme con una vida retirada y que no se ocupe de los asuntos públicos. Y voy a daros pruebas contundentes de ellos, no con palabras, sino con lo que tiene mayor fuerza ante cualquier auditorio, con los hechos. Dejadme contaros un episodio de mi vida que pondrá en manifiesto que yo nunca cedería a la injusticia por temor a la muerte, y que el miedo a morir es impotente para hacerme desistir de algo que sea contrario a la justicia. Os voy a relatar cosas tal vez pesadas y aburridas, a la manera de los abogados, pero todas ciertas. Yo no he ejercido cargos públicos, más que en una ocasión. Fui miembro del consejo cuando mi tribu, la de Antioquida, presidía un juicio contra los 10 estrategas que no habían recogido los cuerpos de los soldados caídos en la batalla de Arginusa. Vosotros queríais juzgarlos a todos juntos, lo cual estaba en contra de nuestras leyes. Como después se demostró, entonces, yo solo y en contra de todos los puritanos, me puse a que hicieras algo en contra de la ley y voté en contra de todos. Y a pesar de que los oradores a pesar que los oradores, alentados por vuestras protestas y vuestro apasionamiento, exigían abrirme un proceso para llevarme ante tribunales, creí que era mucho mejor estar de parte de la ley y de la justicia, aunque eso me supiera graves peligros, que ponerme de vuestra parte en busca de seguridades, si por ello, si por ello debía ir en contra de la justicia. Ahora movido por el temor a la muerte o del encarcelamiento. Esto ocurrió cuando Atenas era gobernado por un régimen democrático. Más tarde, bajo el régimen oligárquico de los 30, fui requerido juntamente con otros cuadros a que me presentara en Tolos. Allí nos ordenáramos que fuera a la mina para buscar a León, el estratega, y colaborar así en su muerte. Misiones de este tipo encomendaban a muchos otros para comprender a cuantos más pudieran en su criminal gestión de gobierno. Entonces volví a demostrar, no con palabras, sino con los hechos, que la muerte, lo digo sin ambigüeces, no importa lo más mínimos, mientras que no cometer acciones injustas es para mí lo más importante. Ni siquiera aquel régimen, que presumía de duro y de verdad, y en verdad lo era, pudo doblegarme para que cometiera un acto injusto. Cuando salimos de los tolos, los otros cuatro se dirigieron a Salamina para cumplir tan injusta orden y traer a León, pero yo me fui tranquilamente a casa. Por ese motivo es muy posible que ya hubiera encontrado entonces la muerte. Pero aquel régimen cayó poco después. De todo esto muchos de vosotros sois testigos. Y bien, ¿acaso creéis que yo hubiera vivido muchos años si me hubiera dedicado a la política? Sí, portándome como es propio de quien antepone su honrador ante sus intereses. Hubiera hecho de la defensa de la justicia mi compromiso, poniéndolo como debe ser, por encima de todo, ni mucho menos atenienses, como tampoco ningún otro que lo intente de esta manera. Pero yo, durante toda mi vida, tanto en cuestiones de interés público en que he intervenido, como en las privadas, he sido siempre el mismo y jamás he actuado contra la justicia, ni les he permitido hacerlo a los que mis acusadores denominan mis discípulos, ni a los demás. Pero aunque jamás he sido maestro de nadie, si alguien joven o mayor ha sentido deseos de oírme o observarme, nunca se lo he rehusado. No soy hombre que hable por dinero o que calle si me lo dan. Estoy total a disposición tanto del rico como del pobre.
para que me pregunten cuando deseen, y todos podéis contrastar lo que digo. Jamás me he negado a dialogar. Y si alguno por todo ello se convierte en un hombre mejor o peor, no se me adjudica a mí el mérito ni la culpa, ya que jamás prometí a nadie ningún tipo de enseñanza y de hecho le impartí. Por ello, si alguien dice que ha aprendido algo porque ha recibido lecciones mías, sean particulares o públicas, podéis estar seguros de que os están mintiendo. Pero me preguntaréis, ¿por qué a las personas les gusta conversar conmigo? Ya lo he dicho, atenienses, y esta es la única verdad. Les resulta intrigante ver cómo interroga a los que presumen de sabios, pero que de hecho no lo son. Sostengo que ese es el mandato que ha recibido del genio, en sueños por medio de oráculos o por cualquiera de los medios normales de los que suele servirse un dios para asignar a un hombre una misión. Esa es la verdad, y no es nada difícil probarla, pues si yo hubiera dejado una estela de jóvenes corrompidos y aún ahora lo fuera corrompiendo, es natural que alguno o todos estarían aquí presentes para acusarme y exigir el castigo. Si ellos no se atreviesen, sus padres o hermanos vendrían en su lugar, por considerar que se ha causado daño a alguien de la familia. Por el contrario, veo muchos de ellos sentados entre vosotros. Primero a Critón, de mi misma edad y del mismo Demos, padre de Critobulo, también aquí presente. Después a Lisanias, del distrito de Esfeto, padre de Esquines, que está aquí también. Ved a Antifonte, del distrito de Cefisia, padre de Epigenes, y a esos otros cuyos hermanos han estado presentes en las conversaciones aludidas. Inconstrato, hijo de Teosótides y hermano de Teodoto. Teodoto murió y por tanto no puede testimoniar. Paralio, hijo de Demodoco, cuyo hermano era Dajes. Adimanto, hijo de Agristón, hermano de Platón, ahí presente, y Ayantodoro, hermano de Apolodoro, ahí presente, y podría citar muchos más, que incluso en el propio Meletos hubiera podido presentar como testigos de su pleito, y si no lo hizo por descuido o por olvido, que lo haga ahora a ver si encuentra a alguien que corrobore algunos de sus puntos. Pero comprobaréis todo lo contrario, atenienses. Todos están dispuestos a declarar a favor del que ha sido su corruptor, el que ha destrozado su familia, según Anitos y Meletos aseguran. Cabría la posibilidad de que los ya corrompidos tuvieran alguna secreta razón para auxiliarme en compartir mi responsabilidad, pero los no corrompidos y que tienen más edad que ellos, sus parientes, ¿qué motivo pueden tener para ayudarme, sino que Anitos y Meletos están mintiendo y que yo estoy en la verdad? Ya he dicho bastante, atenienses. Todo lo que pueda añadir en defensa propia no añadiría nada a lo ya expuesto. Podría añadir otras cosas, pero más o menos sería del mismo estilo. Quizá alguno se indigne al recordar que en otros casos menos monta el acusado rogó y suplicó a los jueces con lágrimas, haciendo compadecer ante el tribunal a sus hijos para despertar mi compasión. Y si se terciaba a sus parientes y familiares mientras que yo en cambio no hago ninguna de esas cosas, a pesar que estoy corriendo como se ve en mayor de los peligros, puede ser que alguno recordando esos casos tome hacia mi actitud de despecho e irritado por mi forma de actuar, deposite su voto con cólera. Pues bien, si en alguno de vosotros se da esta situación, no afirmo que se dé, solo analizo esta posibilidad. Ya tengo preparada la respuesta, amigo mío. Le diría, también yo tengo una familia, y también puedo aplicarme a aquello de Homero. No he nacido ni de una encina ni de las rocas, sino de hombres. Tengo familiar incluso 3 hijos, un adolescente y 2 de corta edad, y sin embargo a ninguno de ellos permitiré que suba a ese estrado para suplicar vuestro voto absolutorio. ¿Por qué? No quiero nada de todo esto. No es por fanfarronería, ni mucho menos, por falta de consideración hacia vosotros,
que después afronté la muerte con firmeza o con flaqueza, esta es otra cuestión. Pero por mi buen hombre y por el vuestro, que es el de, que es el de nuestra ciudad, a mi edad no me parece honrado echar mano a ninguno de esos recursos, y menos todavía enfrente a la opinión generalizada de que Sócrates se diferencia de la mayoría de los hombres. Si alguno de los que destaca por su valentía, o por su inteligencia, o por cualquier otra virtud, se comportase de ese modo, cosa fea sería. Alguna vez he visto a algunos de los que son considerados importantes, cuando se les está juzgando, temen sufrir alguna pena o la misma muerte. Su conducta me resulta inexplicable, pues parece que están convencidos de que si logran que no se les condene a muerte, después ya serán por siempre inmortales. Estos son la deshonra y el oprobio de nuestra ciudad, porque pueden hacer creer a los extranjeros que los ciudadanos que distinguimos con honores y que elegimos para que ocupen las magistraturas no se diferencian en nada de las mujeres. Esas escenas atenienses no debemos hacerlas lo que tenemos cierto prestigio. En ese caso que ocurra, vosotros no debéis permitirlas. Más bien debéis estar dispuestos a demostrar que condonaréis a quien ofrezca el triste espectáculo de suplicar la compasión de sus jueces, dejando en ridículo a la ciudad. Pero, aparte de la cuestión de mi buen nombre, tampoco me parece digno suplicar a los jueces y salir absuelto por la compasión comprada. Hay que limitarse a exponer los hechos y tratar de persuadir, no de suplicar, pues el jurado no está puesto para repartir la justicia como si de favores se tratara, sino para decidir de lo que es justo en cada caso, y los que tienen que juzgar han jurado interpretar rectamente las leyes, no favorecer a los que les caigan bien. Por lo tanto, no podemos permitirnos el prejuicio a nosotros mismos ni a los demás, porque nos convertiríamos en reos de impiedad. No esperéis, pues, de mí que recurra a armitrañas o acciones que no sean rectas ni justas, y menos ahora, oh, por Zeus, que estoy aquí acusando de impiedad por Meletos, pues es evidente que si con súplicas llegara a convenceros u os forzara a faltar a mi vuestro juramento, os enseñaría a pensar que no hay dioses, y así con mi defensa lo que haría hecho sería condenarme a mí mismo por no creer a los dioses. Pero no es así, ni mucho menos. Yo creo en los dioses, como cualquiera de mis acusadores. Por eso, atenienses, dejo en vuestras manos y en la de los dioses el de decidir lo que va a ser mejor para mí y para vosotros. Cuarta parte. Sócrates es declarado culpable. Propuesta de sentencia. No me ha sorprendido ni indignado, oh atenienses, esta condena que acabáis de sellar con vuestro voto, entre otras muchas razones, porque no me ha resultado inesperada. Más bien me sorprende que haya habido un número tan elevado de votos a mi favor. No sospechaba que se resolviera así, sino que esperaba muchos más votos en mi contra. Podéis ver que los resultados se habrían trastocado si solo 30 personas más hubieran votado mi absolución. Por de pronto, de la acusación de Meletos, según las cuentas que yo me he hecho, he quedado plenamente absuelto. No solo eso, si en la comparecencia de Anitos Lincoln parece evidente que Meletos había sido condenado a pagar la multa de 1000 dracmas por no haber alcanzado la quinta parte de los votos exigidos. Ahora, este hombre propone la pena de muerte para mí. Bien, ¿y qué contrapuesta os voy a hacer, atenienses? Ciertamente voy a proponer la que creo merecer, que cuál es. ¿Qué pena o castigo tengo que sufrir por haber empeñado tosudamente en no querer una vida tranquila y cómoda, por descuidar los que me preocupan a la mayoría de las personas, sus bienes, sus intereses personales, la dirección de los ejércitos, los discursos de la asamblea, el ejercicio de cargos públicos, por permanecer neutral ante coaliciones y revueltas, por considerar que soy demasiado honrado para poder salir ileso si intervengo en la política? Jamás me he ocupado de cosas que no pudieran reportar alguna utilidad a vosotros o a mí,
y siempre he preferido hacer el máximo bien a cada uno tratando de convencerle de que aplicara sus energías a buscar la sabiduría antes de sus propios intereses y que se ocupa del Estado antes de los intereses del Estado, y que así procediera en todos los asuntos. Ahora bien, ¿qué debo sufrir por todo esto? Ciertamente algún bien, atenienses, si de verdad hay que ser ecuánimes y actuar con arreglo a los merecimientos, y qué bien puede ser más apropiado para un pobre benefactor que necesita todo el tiempo posible para dar consejos a sus conciudadanos. Sin dudas, sin duda solo hay una recompensa que haga justicia a esos merecimientos: mantener la costa del Estado en el Pritaneo, y con mayores merecimientos que cualquiera de los ganadores de la carrera de caballos o de carrarios por parejas, o carros por parejas, o de cuadrigas que se celebran en Olimpia, pues siempre estos os hacen creer que os dan felicidad. Yo os hago felices de verdad. Y por otro lado, ellos no necesitan vuestras pensiones, y yo sí. En resumen, si de verdad debo proponer la condena que merezco según la justicia, esa es la que propongo: ser mantenido a costa del Estado en el Pritaneo. Tal vez, al oír esta proposición y ver el tono que uso, se repita entre vosotros la misma impresión que cuando hablaba de recurrir a las lágrimas y súplicas, que os parezca arrogante mi comportamiento. Pero no es esta mi intención, atenienses. Esta es la única verdad. No tengo conciencia de haber hecho nunca voluntariamente mal a nadie, aunque no he podido convenceros de ello a la mayoría de vosotros, porque no ha habido tiempo suficiente para ello. Pues creo que si entre vosotros fuera la ley, si entre, y si, pues creo que si entre vosotros fuera ley lo que es costumbre en otros pueblos, es decir, en cuestiones de pena capital no dictar sentencia en el mismo día del juicio, sino unos varios o días después, estoy persuadido en que os lograría convencer. Pero ahora no es fácil rechazar tan graves cargos en tan corto espacio de tiempo. Estamos convencidos, como estoy, de no haber hecho mal a nadie injustamente. Es lógico que tampoco me lo haga a mí mismo, hablando como si mereciera un castigo, me condenaría a mí mismo, o me condenara a mí mismo. ¿Qué tengo que temer? Tal vez sufrir lo que Meletos propone contra mí, cosa que, repito, aún no sé si es un bien o un mal. Voy a decantarme hacia las cosas que sé que son malas y proponer contra mí algún castigo concreto. Cosas que sé que son malas. Tal vez la cárcel. ¿Y por qué tengo que encarcelarme en una cárcel a merced de los que vayan ocupando actualmente en el cargo de los 11, que son los vigilantes? ¿O debo tal vez proponer una multa y una prisión hasta que no haya pagado el último plazo? Estamos en lo mismo. Debería estar siempre en la cárcel, pues no tengo con qué pagar. Me condenaré al exilio, quizás sea la pena que a vosotros más os satisfaga, pero debería estar muy apegado a la vida y muy ciego para no ver que si vosotros, mis paisanos, no habéis podido soportar mis interrogatorios ni mis tertulias, sino que os han resultado molestos hasta los extremos de querer libraros de ellos, ¿cómo voy a esperar que unos extraños lo soporten con más generosidad? Es evidente que no lo soportarían, atenienses. Y vaya espectáculo el mío. A mis años escapando de Atenas, vagando de ciudad en ciudad, convirtiéndome en un pobre desterrado. Bien, sé que en cualquier parte vendrían los jóvenes a escucharme con agrado, igual que aquí. Pero si los rechazara, serían ellos los que rogarían a sus ancianos que me exiliaran de ciudad a ciudad. Y si los acogerían, serían sus padres los que no pararían hasta hacerme la vida imposible y tendría que volver a huir. Oigo la voz de alguien que me recomienda. Pero Sócrates, ¿no serás capaz de vivir tranquilamente en silencio lejos de nosotros? Este es el sacrificio que mayor podéis pedirme, pues se trata de desobedecer al dios, y yo jamás podría quedarme tranquilo si renunciara a mi misión. Y aunque no me creáis y penséis que hablo con evasivas, debo de deciros... Oh, ¿dónde?
Debo deciros que el mayor bien para un humano es mantener los ideales de la virtud con sus palabras y tratar de los diversos temas examinándome a mí mismo y a los demás, pues una vida sin examen propio y ajeno no merece ser vivida por ningún hombre. Me creáis o no, las cosas son así, aunque sé lo difícil que es convenceros. Tampoco soy de los que aceptan con agrado condenas injustas. Si me sobrara el dinero, me habría puesto una multa soportable, que no representara un perjuicio contra mí. Pero como no lo tengo, sois vosotros los que vais a tasar la multa. Tal vez rebuscando podría pagaros hasta una mina de plata. Esta es la suma que propongo. Algunos de los presentes, como Platón, Critón y Criátulo, me instan a elevar la multa hasta 30 minas, y de las que ellos se hacen fiadores. Propongo, pues, esta nueva suma, y tendréis en ellos a unos fiadores de total solvencia. Sócrates es condenado a muerte. Comentarios de Sócrates. Por no querer aguardar un poco más de tiempo, os llevaréis, atenienses, la mala fama de haber hecho morir a Sócrates, un hombre sabio, pues para avergonzaros os dirán que yo era sabio, aunque no lo soy. Si hubierais esperado un poquito más, habría llegado el mismo desenlace, aunque de un modo natural. Considerad la edad que tengo y cuán recorrido tengo el camino de la vida, y que cercana ronda la muerte. Lo dicho no va para todos, sino para los que me habéis condenado a morir. Y estos aún tengo algo que y a estos aún tengo algo más que decirles. Quizás penséis, atenienses, que he sido condenado por falta de razones o por la pobreza de mi discurso. Me refiero a la clase de discurso que no he usado, aquel que se sirve todo tipo de recursos con el tal de escapar del peligro, nada más lejos de la realidad. Si me he perdido por una carencia, pero no de palabras, sino de audacia, osía y por negarme a hablar ante vosotros de la manera que os hubiera gustado, entonando lamentaciones y diciendo otras muchas cosas indignas e inesperadas en mí, aunque estéis acostumbrado a oírlas en otros, pero yo nunca he creído que hacía falta llegar a la deshonra para evitar los peligros. Y ahora no me arrepiento de haberme defendido así, pues prefiero morir por haberme defendido como lo he hecho que vivir recurriendo a medios indignos en mi defensa. Uf. Es evidente que muchos en los combates escapan de la muerte porque abandonan sus armas e imploran el perdón de los enemigos. Todos los peligros pueden evitarse de muchas maneras, sobre todo por quienes están dispuestos a claudicar. Pero lo más difícil no es escapar de la muerte, sino evitar la maldad, que corre mucho más deprisa que la muerte. A mí, que ya soy viejo y ando algo torpe, me ha pillado la primera, mientras que mis acusadores, que aún son jóvenes y ágiles, van a ser atrapasados por las segundas. Yo voy a salir de aquí condenado a muerte por vuestro voto, pero ellos marcharán llenos de maldad y vileza, acusados por la verdad. Yo me, yo me atengo a mi condena, pero ellos deben soportar también la suya. Tal vez así tenían que suceder las cosas, y pienso que así está bien, tal como están. Ahora dejadme presidir lo que os va a suceder a vosotros, que me habéis condenado, pues estoy a punto de morir, y en estos momentos es cuando los hombres están más dotados del don de profetizar. Os predigo que después de mi muerte caerá sobre vosotros, por Zeus, un castigo mucho más duro que el que me acabáis de infringir. Me habéis condenado con la esperanza de quedar libres de responder de vuestros actos, pero os profetizo que las cuentas os van a salir muy al revés. Cada día aumentarán el número de los que exijan explicación de vuestros actos, a quienes hasta ahora yo he podido contener, aunque vosotros no lo advirtiáis. Y tanto más duros serán cuanto más jóvenes y por ello más exigentes. Por eso viviréis aún mucho más enojado. Estáis muy equivocados si creéis que la mejor manera de desembarazaros de lo que os recriminan es matarlos. ¿No es este modo más honrado de cerrar la boca a quienes os inquietan?
hay otro mucho más fácil: no perjudicar a los demás y y mejorar la propia conducta en todo lo posible. Con estas predicciones, como si fueran de un oráculo, me despido de los que han votado de mi muerte. Y ahora quiero dirigirme a quienes me han absuelto, conversando sobre lo que aquí ha sucedido, a la espera de que los magistrados acaben de trajinar con este asunto y me conduzcan al lugar donde debo esperar la muerte. Permaneced, atenienses, conmigo el tiempo que esto dure, pues nada nos impide platicar. Querría comentar con vosotros, como amigos que sois, mi interpretación de lo que acabas de vivir. Oh jueces, si os llamo jueces con toda propiedad por haberlo sido conmigo. Algo sorprendentemente, algo sorprendente me ha sucedido hoy. Aquella voz del daimon, que antes se me presentaba con tanta frecuencia para oponerse a cuestiones, incluso mínimas, si creía que iba a actuar a la ligera, hoy no me ha alertado de la presencia de ningún mal, a pesar de que me he encontrado con la muerte, que según la mayoría es lo peor que pueda ocurrir a una persona. Ni al salir de mi casa esta mañana, ni cuando subí al tribunal, ni en ningún momento de mi apología me ha impedido seguir hablando. Dijera lo que dijera, cuando en otras ocasiones llegó a quitarme la palabra en mitad del razonamiento según lo que estuviera hablando. ¿Cómo se explica todo eso? Dejadme daros mi interpretación. Considero esto una prueba de lo que me acaba de suceder es para mí un bien, y que, por tanto, no son válidas vuestras conjeturas cuando consideramos la muerte como el peor de los males. Esta es la razón de más pesos para convencerme de ello. De lo contrario, si lo que me iba a ocurrir fuera un mal y no un bien, esa voz del genio se habría opuesto al curso de los acontecimientos. Todavía puedo añadir nuevas razones para convenceros que la muerte no es una desgracia, sino una aventura. Una aventura. Una de dos. O bien la muerte nos deja reducidos a la nada sin posibilidad de ningún tipo de sensación. O bien, de acuerdo con lo que algunos dicen, simplemente se trata de un cambio de mudanza al alma de ésta hacia otro. Si la muerte es la extinción de todo deseo y como una noche del sueño profundo, pero sin ensoñaciones, qué maravilla ganancia sería. En mi opinión, si nos obligaran a escoger entre una noche sin sueños pero plácidamente dormida y otras noches con ensoñaciones u otros días de su vida, si después de una buena reflexión tuviéramos que decidir qué días y qué noches han sido más felices, pienso todos, y no solo cualquier persona normal, sino incluso el mismísimo rey de Persia, encontrarían pocos momentos comparables con la primera. Si la muerte es algo parecido, sostengo que es la mayor de las ganancias, pues toda eternidad se nos aparece con una noche de estas. Por otro lado, si la muerte es una simple mudanza de un lugar y si además es cierto lo que cuentan que los muertos están todos reunidos, ¿sois capaces, oh jueces, de imaginar algún bien mayor? Pues, al llegar al reino del Hades, liberados de los que aquí se hacen llamar jueces, nos encontraremos con los dos auténticos jueces, que según cuentan, siguen ejerciendo allí sus funciones, Minos, Randamo y Triptolemo, y toda una larga lista de semidioses que fueron justos en su vida. ¿Y qué me decís de poder reuniros con Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero, que no pagaría que no pagaría cualquiera para conversar con estos héroes? En lo que a mí se refiere, mil y mil veces prefiero estar muerto si tales cosas son verdad. Qué maravilloso sería para mí encontrarme con Palamedes, con Ajax, hijo de Telamón, y con todos los héroes del pasado, víctima también ellos de otros tantos procesos injustos. Aunque solo fuera para comparar sus experiencias con las mías, ya me daría por satisfecho. Mi mayor placer sería pasar los días interrogando a los de allá abajo, como he hecho con los de aquí, durante mi vida terrena, para ver quiénes de entre ellos son auténticos sabios y quién creen que lo son, sin serlo en realidad. ¿Qué precio no pagaríais, oh jueces, para poder examinar a quién condujo aquel número ejército de Troya contra Troya?
o a Ulises o Sísifo, o a tantos hombres y mujeres que ahora no puedo ni citar. Estar con ellos, gozar en su compañía e interrogarlos, ese sería el colmo de mi felicidad. En cualquier caso, creo que en el Hades no me llevaría a juicio ni me condenarían a muerte por ejercer mi oficio. Ellos son, allá, mucho más felices que los de aquí, entre otras muchas razones, por la de ser inmortales, si es de verdad lo que se dice. Vosotros también, oh jueces míos, también debéis tener buena esperanza ante la muerte y convenceros de una cosa, que no hay mal posible para un hombre de bien ni durante esta vida, ni después en el reinado de la muerte, y que los dioses jamás descuidan los asuntos de los hombres justos. Lo que me ha sucedido a mí no es fruto de la casualidad, al contrario, veo claramente que morir y quedar libre de ajetreos era lo mejor para mí. Por esa razón, en ningún momento me ha disuadido la voz del genio. También, por esa razón, yo no estoy enojado contra mis acusadores ni contra los que me han condenado, aunque ninguno de ellos querían hacerme un bien, sino un mal, lo que les echo en cara. Y ahora debo pediros un último favor. Cuando mis hijos se hagan mayores atenienses, castigadles como yo os he incordiado durante toda mi vida. Si pensáis que se preocupan más de buscar riquezas o negocios que la virtud, y presumen ser algo sin serlo de verdad, reprochádeselo, como yo es reprochado, y exigidles que se cuiden de lo que saben, de lo que deben, y que no se den importancia, cuando en realidad nada valen. Si hacéis esto, ellos y yo habremos recibido el trato que merecemos. No tengo nada más que decir. Ya es la hora de partir. Yo a morir, vosotros a vivir. ¿Quién va a hacer mejor negocio, vosotros o yo? Cosa oscura es para todos, salvo si acaso para el Dios.